Bien, bienvenidos todos a este nuevo capítulo. Es un tema muy nuevo, se pudiera decir. Tenemos un invitadazo especial, Ricardo Arce. Ricardo es psicólogo, también es psicólogo sistémico y tiene la especialidad en este tema que vamos a platicar, que es qué pasa con las nuevas masculinidades. Muchísimas gracias por la invitación, Brenda, Ligia. Muy contentos de estar por acá y compartir con ustedes de este tema que genera mucha controversia y va a estar divertido platicar con ustedes al respecto. Que nos vayas platicando qué son un poquito todo esto, pero antes sí me gustaría saber, Ricardo, ¿cómo es que inicias con este tema? O sea, bastante nuevo, como si estuvo muy controversial. ¿Cómo es que te metes a este mundo? Sí, pues mira, fue algo un poco accidentado, realmente a partir de la pandemia, que literal fue un momento como de parar todo y reflexionar y ver qué onda con tu vida, ¿no? Como que me fui dando cuenta que había como varios hombres, ¿no? Que tenían ganas como de una charla diferente, ¿no? Como que empezaban a haber reflexiones de más de las emociones, como que nos fuimos dando cuenta que pues realmente no había espacios de donde charlar de todas estas cosas que normalmente no platicas en la carnita asada o con los amigos en el bar. Y de la mano con mi psicóloga, que tiene una casa con muchos terapeutas, etcétera, pues ella fue como la que nos fue empujando a mí y a mi socio, que se llama Javier de la Torre, pues animarnos a hacer círculos de hombres, ¿no? Ella ya tenía como 3-4 años haciendo círculos de mujeres y nos estaba como empujando mucho a animarnos, y la realidad es que fue un poco sin saber a qué nos estábamos metiendo, pues, porque me resultaba rarísimo incluso a mí decir, voy a hacer un círculo de hombres. Y así fue como aventándonos un poco al vacío y diciendo, pues, ¿qué pasa si lo hacemos? ¿Ir a venir gente? ¿Sí va a funcionar? Y así como mucho por la intuición, por ahí leyendo un poquito de cosas que nos fuimos encontrando más del lado de Argentina, de España, como que dijimos, órale, no es algo nuevo, sino que es algo que no pasa aquí, sí es algo que sucede en otras partes, y pues con esa teoría y las ganas, pues nos aventamos a la aventura, y a partir de ahí pues ha sido, se detonaron un montón de sucesos que honestamente yo no tenía planeado como me voy a especializar en eso, ¿no? O sea, creo que fue naciendo de la curiosidad, y a través de la curiosidad me fui dando cuenta de lo que me hacía falta a mí mismo y de lo que le hacía falta a otros hombres, pues. Y así ha sido como se ha ido tejiendo el proyecto, la realidad. Oye, qué interesante, como dices tú, ¿no? Darnos cuenta que no es que no existieran, sino que más bien como que aquí en México, pues es algo que, claro, a lo mejor que culturalmente este machismo, ¿no? De, pues, los hombres no hablan de emociones, y que lo vayan introduciendo, qué interesante. Sí. Y con eso de voy a poner entre comillas para los que solo escuchan, estereotipo del macho mexicano, ¿qué tan difícil fue hacer este proyecto? Yo creo que de todas las cosas que he emprendido es el más complicado, porque obviamente te enfrentas, y desde sistémicos, sabemos las pautas, ¿no? Familiares y lo que traemos así súper fuerte de todo nuestro árbol, ¿no? De cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que comportarse. Entonces el primer reto pues siempre es empezar con uno, ¿no? Y decir, híjole, pues darte cuenta de pues cómo fue tu papá, cómo fue tu abuelo, de cosas que igual y ellos no tuvieron las herramientas o no lo pudieron hacer por una u otra razón, pero que sí termina de alguna manera convirtiéndose en violencia, ¿no? O sea, creo que el machismo al final, más allá del tema ideológico, es el tema de la violencia, ¿no? Que creo que eso es algo que se genera a partir de que pues hay muchas cosas que al restringirlas en tu día a día y no poderlas comentar, como tus emociones, tus frustraciones, pues termina siendo a recalarle a alguien más, ¿no? Entonces, pues sí, es un pasaje muy intenso, personal. Definitivamente, pues también socialmente fue un proyecto controversial con mis círculos. O sea, yo vengo y me reconozco como alguien de un ambiente muy machista, ¿no? O sea, la realidad es que yo no me tenía ni idea. Y entonces, pues obviamente la primera retroalimentación pues es dura, ¿no? Porque es la carrilla, es la agresión, ¿no? Pero al mismo tiempo empecé a ver que por un lado
se acercaban y sí les interesaba, ¿sabes? Era como esa doble cara de hacia afuera me muestro que no me interesa, pero en cortito te pregunto, oye, ¿sabes qué? Pues sí, te escuché y traigo esta bronca y yo también quiero ir con un psicólogo porque... Entonces como que fue lindo y retador, como al mismo tiempo ha sido un proyecto muy ambivalente que me ha llevado a lugares que de nuevo no tenía pensado, pero sí es controversial, hay mucha controversia, creo que hay hasta un tinte político alrededor luego de todo esto, que creo que es importante como dejarlo a un lado, ¿no? Porque creo que luego se empieza a politizar y se empieza a convertir en algo que deja a un lado ya lo importante, ¿no? Que es que los hombres al final puedan hacer esto porque esto es algo que les va a ayudar a ser mejores personas, mejores padres, mejores hermanos, mejores trabajadores, mejores emprendedores, ¿no? O sea, como yo os invito mucho a salirnos de toda esa, yo le llamo como una capa de ruido, que creo que es donde está el chisme y todo esto, ¿no? Para realmente enfocarnos en lo importante, ¿no? Que es un tema de salud y que es un tema de salud pública. Realmente lo que está pasando hoy en día con los hombres y las tasas en abuso de sustancias van aumentando, de medicamentos, de depresiones, de ansiedades, ¿no? O sea, creo que realmente es donde a mí me gusta poner el foco porque eso es lo importante. No es un tema de ideología, es un tema de salud pública. Qué padre que mencionas esto porque creo que justo se puede llegar a confundir esta cuestión de claro. Que es más una cuestión de estas luchas que hay ahorita de géneros, de sexos, de movimientos, ajá. Sí. Y qué bueno y qué padre que mencionas que es más una cuestión de salud, porque creo que también podemos ver en consultorio esto, ¿no? Si de por sí, creo que a todos o a muchos nos cuesta ir a terapia, sí creo que especialmente a los hombres les puede costar un poquito más y sobre todo de hablar de las emociones, de el decir, ya no puedo. Totalmente, sí, creo que ese silencio o ese sufrimiento en silencio es el común denominador de todos los espacios que tenemos. Hoy ya tenemos más de 3 años haciendo círculos, nos conectamos con una red no solo de México, sino ya también de toda Latinoamérica. Hemos tenido incluso espacios con gente latina que vive en Estados Unidos. Y está impresionante el común denominador. Lo primero que te dicen todos los hombres al primer círculo que van es: me siento súper liberado de haber compartido, que no soy el único, ¿no? O sea, ese sí es, no importa la edad, no importa el estrato socioeconómico, nos hemos dado cuenta que es un tema que trasciende lo que podríamos pensar, ¿no? Como, no, esto solo le pasa a este tipo de hombres, esto solo le pasa a este otro tipo de hombres, ¿no? Entonces, creo que sí, el primer pasito es como simplemente poder aceptar que somos tan vulnerables como cualquier otro ser humano, y a partir de ahí que pues vayas iniciando tu proceso de autoconocimiento, ¿no? Tampoco decimos que esta es la medicina ni el único camino, pero sí nos hemos dado cuenta que sirve mucho como primer paso, ¿no? Porque muchos hombres como que les cuesta mucho la terapia, y a veces como que este tipo de espacios que no son como tal un grupo terapéutico, sino más un grupo de escucha y de sostenimiento, les sirve como para irse animando a decir, bueno, ¿cómo me voy introduciendo al mundo de la terapia o del autoconocimiento, ¿no? Entonces sí. Oye, qué padre tú es darles esas herramientas de decir, mira, no pasa nada si te vas abriendo y si vas explorando qué está pasando, ¿no? Ricardo, platícanos un poquito, pues, ¿qué es esto? ¿Qué son las masculinidades? Sí, creo que para mí fue muy fácil cuando empecé en este mundo, como que yo me puse a estudiar, ¿no? Obviamente yo no tenía ni idea de qué era a ciencia cierta el género, los modelos de masculinidad, el machismo, ¿no? Como llamas, como visto de una manera más objetiva, porque no, creo que el machismo termina siendo algo que es difícil de acomodar y hasta luego es controversial. Pero cuando el machismo lo pasas a verlo como un modelo, entonces ya puedes entender qué son los
los modelos, ¿no? Y tal cual es como, pues este tema que se va perpetuando, ¿no? En las sociedades en donde se van como haciendo cúmulos de comportamientos y roles y cosas que están bien y cosas que están mal, ¿no? Que es el famoso modelo de masculinidad que le pueden llamar hegemónico, patriarcal, machista, ¿no? Y que ese modelo, más allá de que lo critiquemos, simplemente como yo lo veo, desde una forma más conciliadora, es que simplemente está obsoleto, ¿no? O sea, es como que es como un software que ya no funciona, pues no es como que es lo peor, pues simplemente fue un modelo, una forma en la que en alguna etapa de la humanidad funcionaba ser hombre de esa manera, ¿no? Y que en ese momento fue óptimo, pero que creo que tenemos que entender que los modelos pues son cosas vivas, ¿no? Que se están moviendo. Entonces creo que el primer punto antes de irnos a las nuevas masculinidades es como entender este modelo machista, pues se fue conformando de una manera muy, digamos, como blanco y negro, ¿no? Como que marcó todo muy de que esto es para mujer y esto es para hombres, ¿no? Y entonces fue como diseccionando como muchas cosas en términos emocionales, como a ver, las mujeres pueden vivir estas emociones, los hombres pueden vivir estas emociones. Esto es de mujer y esto es de hombres, ¿no? O sea, fue una manera en la que el mundo así se organizó. No sé quién está detrás de esta gran idea, pero así funcionó un rato, ¿no? Y eso pues creo que ayudaba a que el sistema económico se moviera y que las mujeres tuvieran un rol, los hombres estuvieran produciendo. Creo que simplemente se adecuó. Hoy, justo esa nueva masculinidad, creo que es más bien la respuesta a retar todo esto anterior y a esta exploración. Más que hoy ya es algo, yo siempre le digo a la gente que nos busca, que luego sí es como que llegan así de que, oye, dame el nuevo manual, ¿no? Y es como, ¿cómo debo de ser? Y es como, pues es que ahorita el tema es que no hay manual. Okay. Esa es la crisis, ¿no? Que está viviendo, creo que no solo la masculinidad, sino pues todo el mundo, ¿no? O sea, en términos de social, político, económico, pandemia, ¿no? Creo que es un poquito lo mismo, solo que hablando específicamente de este tema, ¿no? Es un momento de crisis en donde ya vimos que esto no está funcionando, en donde las feministas y todo este movimiento de liberación pues lo ha hecho todavía más notorio, ¿no? Creo que han sido las que han levantado la voz y han dejado claro como se tienen que poner las pilas, ¿no? Eso ya no lo quiero, eso ya no lo voy a tolerar. Y entonces hoy yo veo a los hombres como que, ¿y qué sigue? ¿No? O sea, como, ¿qué tengo que hacer? Entonces, como respuesta, creo que se ha venido este término de nuevas masculinidades, pero hoy creo que, honestamente, sigue siendo un término ambiguo, pues hoy siento que los hombres están viendo cómo nos acomodamos, ¿sabes? Okay. Porque ya las mujeres también trabajan, entonces ya mi rol no es solo trabajar, y entonces ya me tengo que poner también a cuidar el hogar y tengo que también meterme a la crianza, pero eso me hace menos hombre, me hace más hombre. Ya puedo ser sensible. Pero ya puedo ser sensible. Entonces como que están ganando cosas, pero están perdiendo otras, ¿sabes? Siento que es como que está habiendo una transición de poder, de muchas cosas, ¿no? Y ante esa crisis del anterior modelo, que de nuevo ya está obsoleto, se está generando uno nuevo, y que por ser nuevo yo no digo que todo lo anterior era malo, ¿no? O sea, yo siempre les digo, oye, es que también en esos ancestros o en esos hombres de nuestro pasado también hubo cosas bien chidas, ¿no? O sea, la fuerza que tienen o tuvieron, el arrojo, la energía, esas son cosas que yo digo, están súper chidas. O sea, no nos vayamos con la finta de que, entonces ya tengo que ser don sensible, sí, y todo lo contrario, ¿no? Eso creo que es un error muy común, y que digo, desde sistémico también lo sabemos mucho, como los extremos son lo mismo, sí, pues, ¿sabes? O sea, entonces creo que esta nueva masculinidad yo lo pondría más como una invitación para que cada hombre cuestione ahora sí que su árbol, de sus pautas, de su todo, que ya no le está funcionando, para que encuentre que sí. Y eso es bien peculiar de cada uno, ¿no? Nosotros siempre decimos desde el primer día que llegan hombres, no te vamos a adoctrinar,
sea, no te vamos a dar un manual, justo todo lo contrario, te vamos a invitar a que tú te des cuenta qué tipo de hombre quieres ser, ¿no? Ese es nuestro enfoque. Hay otros hombres y que eso sí ya se me hace más político, social, que yo no estoy muy de acuerdo, que es si te doy el nuevo manual. Y entonces a mí me resulta como como dicen, la misma gata revolcada, ¿no? Es como, venías de un manual, de un tema rígido y ahora es un tema rígido que tienes que ser esto, ¿no? Y es como, a ver, no, o sea, el tema es que tú te hagas cargo de ti mismo. Eso es el eje rector de... No solo de pues es lo mismo, digo, terapéuticamente, pues es mucho lo que empujas a los pacientes, ¿no? O sea, a que se hagan cargo, a que se den cuenta. No es muy distinto a eso, realmente. Pero sí, yo por ahí definiría las nuevas masculinidades. Muy bien. Que ya mencionaste algunos, pero ¿qué valores pudieras decir que tienen, por ejemplo, estas nuevas masculinidades, estas nuevas formas de trabajar contigo mismo? Ya, yo creo que se está dando un valor más fuerte al vínculo, o sea, al vínculo emocional, en general, con las personas, como que no solo es de un tema transaccional, creo que desde el modelo tradicional nos enseñaron mucho a ser muy transaccionales, ¿no? Y el hijo, pues es para tener legado, y la esposa, pues porque se necesita, y el trabajo, ¿no? O sea, sí. Muy transaccional. Realmente todos tenemos recuerdos de si el papá o el abuelo muy estoico, ¿no? Y no había oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo emocional. Te sientes? ¿No? Era como, ¿no? Entonces creo que una de las invitaciones es mucho al generar vínculos afectivos. Creo que otra es el tema de la violencia. O sea, creo que ya no es permitida y ya no es aceptada, pero sí comprendida, ¿no? O sea, tampoco es que ya no, nunca voy a tener un conflicto, obviamente no, pero ya te haces consciente del conflicto y te haces consciente de la violencia, ¿no? Antes era como, pues muy permitido, como, pues es que es hombre, ¿no? Entonces, pues así son, ¿no? Y hoy creo que este nuevo tema es como, te tienes que hacer cargo, ¿no? Y si eres violento, tampoco pasa nada, somos humanos, pero ya te haces consciente, ya no se te pasa por así, bueno, eres hombre. Tienes una justificación. Exacto, ya no hay justificación. Entonces creo que yo veo en los vínculos algo muy fuerte, veo en la violencia, también como hacerte como muy, muy consciente, y creo que otro valor es como el poderte cuestionar más las cosas, como que creo que sí aboga mucho por un pensamiento más crítico, al menos como yo lo veo, ¿no? O sea, tal vez hay otras personas que son muy adoctrinadoras y quieren evangelizar a la gente. Yo más bien los llevo a bueno, si ya estás haciendo un cambio, pues que sea algo que lo hagas pensado, ¿no? No porque así lo hacían todos en tu casa, ¿no? O sea, ya algo más real. Y otro valor que va muy pegado a todos, creo que es el tema temas como de la comunicación, la escucha, las emociones, como que ya se abre ese capítulo para esta nueva posibilidad de hombres, en donde pues ya puedes mostrarte cómo te sientes, ya puedes hablar un poco de lo que necesitas, ¿no? O sea, es como este viaje a la feminidad, por así llamarlo, estereotípicamente, que se le ha asignado ahí todas las emociones. Creo que por ahí serían los nuevos valores que yo veo, ¿no? Y todo envuelto, y es lo que más he leído así de los discursos que más me han gustado, hacerte cargo. O sea, creo que ese es como así la cereza del pastel de todo el discurso que a mí me hace más sentido, que es hacerte cargo de todo. Y eso no quiere decir que no pidas ayuda, pero es como hazte cargo y pide ayuda, ¿sabes? O sea, es la manera de hacerte cargo. Exacto. O sea, tampoco es un tema de tú eres autosuficiente, sino es un tema que te haces cargo de lo que sí puedes y de lo que no puedes, ¿no? Ya no hay esta mamá que va a venir a rescatarte, ¿no? O alguien más, ¿no? Entonces,
creo que va por ahí un poco el discurso que yo he sintetizado de valores de la masculinidad. Esta parte que ahorita mencionabas de decir, cómo acercarte a la parte femenina, por la parte emocional y todo eso. Claro. ¿Qué tan conflictivo ha sido para las personas que se acercan? ¿O cómo les da como, híjole, esta traba de decir, quiero hacer esto, pero vengo cargando con todo esto tradicional que mencionabas? Claro. Y toparme con esa lucha interna a lo mejor. Sí, es un tema bien interesante, porque de los primeros libros que leí, que no recuerdo el autor, porque se llamaba Solo para hombres, de un jesuita, se me hizo muy claro cómo explicaba la violencia hacia las mujeres, ¿no? O sea, puedes entender toda esta onda de violencia en el hogar, de feminicidios, de todo eso. Y es que él lo pone muy clarito, pero dice, es que desde niño te enseñan que tú eres todo lo que no es ser una mujer, ¿sabes? O sea, si hay como o sea, si hacías algo eres mujer, o eso es como una niña. Entonces tengo que hacer todo lo posible para no ser una mujer, ¿sabes? Porque ser mujer es malo casi. Exacto, o sea, inconscientemente es como que... Es un insulto. Estoy llorando, pareces niña, ¿no? O pegas como niña. Entonces realmente se instaura una creencia de lo femenino es malo, es negativo, y si es y de alguna manera todo eso se va trasladando en violencia, porque entonces ¿a quién es al que golpeas en la bolita? Al más femenino, ¿sabes? Él no es, ¿sabes? ¿Sí me explico? Entonces, eso, es algo bien cañón, porque sí se traspasa problemas sociales muy graves, ¿no? Que son de las cosas que sí tenemos que hablar, ¿no? Como la violencia del hogar, la violencia hacia el otro, ¿no? Y creo que viene de que sí traemos si hay un coraje hacia lo femenino, porque en algún punto eso fue como algo que me tengo que quitar, ¿no? Como si fuera así como un veneno. Y pues creo que desde ahí va pues es una locura, ¿no? O sea, si lo ves psicológicamente hablando, o sea, no hace ningún sentido, porque es como son mensajes opuestos. Es un mensaje opuesto, exacto, y además es paradójico, porque no puedes vivir sin integrar las dos cosas, ¿sabes? Porque no hay nada malo ni en una cosa ni en otra, porque todo simplemente es. No tienes que tener un juicio, no hay una emoción de mujer y de hombre, no hay una emoción buena y mala. Entonces, todo eso yo siento que como que disecciona un poco el psiquismo de la gente. Entonces, mucho de luego esa reintegración y sanación con este lado, pues sí es despacito y así como un proceso, pues. O sea, no es fácil, porque pues de arranque es reconocer muchas cosas que tú no te has querido dar cuenta, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, tuvimos una sesión justo de círculo y estuvo bien poderosa, porque un papá estaba así súper triste, así muy cañón, porque habló con su hijo y su hijo pues traía una depresión muy, muy fuerte, ¿no? Y eso, él declaraba que solo a partir de que me conecté con las emociones, me di cuenta de lo que estaba viviendo mi hijo, ¿sabes? Entonces, son así unas cosas familiares, no súper fuertes, depende de los casos, pero no es algo que haces así como de la noche a la mañana. O sea, creo que son cosas que tienes que empezar contigo, como a permitirte, como ir abriéndote a todo eso que has reprimido. Y creo que es como con cuidado, ¿no? Porque a veces ahí hay muchas cosas muy dolorosas, ¿no? Que solo abriendo la puerta a la feminidad, aunque pues al final todos somos lo mismo, pues, pero poniéndolo así como caricaturesco, pues te vas a dar cuenta de cuáles son tus broncas, ¿sabes? Sí. Entonces sí, no es fácil, pero justo por eso creo que es chido estar muy acompañado, ¿no? Ahorita que mencionas esto de estar acompañado, Ricardo, tengo una duda, porque creo que es algo que suelo ver en terapia. Esto de cuestión de los círculos de hombres, ¿qué tanto puede llegar a haber un rechazo o un bloqueo justamente porque son puros hombres? ¿A qué me refiero? No digo que sea
una generalidad, pero sí creo que es más frecuente o más posible que un hombre vaya a terapia con una mujer que con un hombre, justamente por esta cuestión de machismo, de cómo voy a llorar ante otro hombre, o sea, cómo me voy, problemas hasta cómo le voy a decir a un hombre que no tengo una erección, hasta problemas sexuales, emocionales. Entonces, el estar rodeado de puros hombres, ¿qué tanto limita? Ajá. Sí, no, así es un súper reto. O sea, y yo siempre, y lo abro súper abierto hasta en los mismos círculos. Yo, mi primer círculo, yo era el primero que me quería ir del círculo, pues. O sea, en verdad estaba súper incómodo. O sea, de ¿qué es esto? O sea, sí era luchar mucho contra esos, ¿cómo decirlo? Son como unas sensaciones muy así corporales, muy como de todo lo que tenemos que trabajar de rechazo, ¿no? Entonces sí, o sea, definitivamente sí es bien, o sea, sí es incómodo, pero es como un umbralito que cuando lo cruzas te encuentras con el otro lado de la moneda, que es súper reconfortante. Entonces sí es complicado. Yo creo, y sí lo hemos platicado mucho, yo por ejemplo todo mi proceso fue con mujeres, realmente mi psicóloga mujer. Yo empecé a ir a los cursos, pues en la maestría pues son puras mujeres. O sea, realmente casi todo mi desarrollo por este lado fue con mujeres. Entonces, cruzarme a hacer esto con hombres fue bien complicado. O sea, la realidad, te soy honesto, no sé cuánto fue el momento que ya dije, qué a gusto. Pero es algo que sigues trabajando, pues, ¿no? O sea, no nos educaron, pues, o sea, si yo cruzaba 3 palabras con mi papá y luego tengo que hablar con otros hombres de esto. Y de emociones, es como rarísimo. Romper creencias, ¿no? Es rarísimo, pero es bien sanador, paradójicamente por lo mismo. ¿Me explico? Porque aunque tú no hayas podido vivir la experiencia con tu padre, sí lo vives con otros hombres, ¿sí me explico? Sí. Y es algo muy como simbólico, pero que pues se va directo a tus pautas, a todo, porque ahí le estás rompiendo. ¿Sí me explico? O sea, realmente ahí estás rompiendo la pauta de generar otros vínculos con hombres, ¿no? Entonces, sí es algo muy experiencial que te lleva a la acción. No es un tema de solo platicar en la terapia. Y ya. ¿Cómo es ese proceso? Justamente. ¿De qué? Como de ¿un círculo? Del círculo de desconstrucción. ¿De construcción? Ajá. Ya. Sí, ese es otro tema muy, muy interesante. No es lo mismo. No, sí. Se podría decir que todo esto que hemos platicado, pues creo que se puede interpretar como de construcción. Yo creo que es una mezcla de muchas cosas. O sea, no sé si hay así como un proceso exacto. Yo creo que primero tienes que darte cuenta. O sea, y creo que te puedes dar cuenta de muchas maneras, ¿no? No creo que la terapia sea la única, aunque obviamente es lo que más vamos a recomendar. Pero creo que la terapia es el mejor tema de darte cuenta, pero luego al final pues nomás te puedes quedar dándote cuenta, ¿no? Ya sí, ya entendí mi árbol y mis pautas y ya vi de dónde, pero pues ahí me quedo, ¿no? Y ya nomás me hago consciente de que estoy jodido por X, Y, Z. Creo que es llevar a la práctica. O sea, mucho de lo que empujamos acá es experiencia, 100% experiencia. Porque los hombres somos de por sí bien racionales, ¿no? Y cuando lo llevas a la experiencia, creo que cuando realmente rompes esa barrera. Y no digo con los círculos, lo digo, si tú ya fuiste a terapia y ya te diste cuenta de X y Y, pues realmente eso cómo lo vas a aplicar con tu familia, con tu esposa. O sea, nosotros siempre invitamos, nunca es tarea ni mucho menos, pero le decimos, bueno, ya tuvimos una reflexión súper chida, ya nos dimos todos cuenta que estamos cada quien por su lado regándola en algo, o necesitamos poner límites, o necesitamos dar un paso atrás porque estamos pisando a alguien, ¿no? O sea, cada quien podemos hacer muchas cosas, pero pues llévalo a la práctica, ¿no? Llévalo con tu familia, llévalo con tus hijos, llévalo con tus amigos. Entonces yo diría que el proceso de construcción es algo que siempre ha sucedido en todos los procesos de desarrollo personal, ¿no? Solo que ahora está como muy puesto como en la masculinidad.
Pero pues al final del día es como, pues échale ganas para ser un humano que se la pase mejor, que haga que la gente a su alrededor se la pase mejor, ¿no? Y eso pues es como cualquier proceso, ¿no? Aprender, reconocer, accionar y incorporar nuevas experiencias, ¿no? Tú mencionabas que no era como una terapia grupal como tal. Sí, no. Que es distinto el proceso. ¿Cómo es esta diferencia? ¿Cómo es el proceso acá? Sí, acá es tal cual escucha activa. Escucha activa y... O sea, se reúnen varias personas. Sí, súper sencillo. Llegas, platicamos primero así cortito, ¿cómo estás? El tráfico y todo eso. Y ya empezamos, hacemos una pequeña meditación, solo como para que la gente ya deje todas sus preocupaciones un poquito y traemos un tema a la mesa. Normalmente tenemos, sí hemos encontrado ciertos temas muy medulares, que ya como que después de los años dijimos, estos son los más taquilleros y los que más mueven fibras, que es temas de sexualidad, o sea, mueven cañón, temas del dinero y el poder y el trabajo, también mueve mucho, y el tema de relaciones, pareja, y ahí por ahí metemos relación con papá, relación con mamá. Sentimos que son los 3 temas que con diferentes subtemas, pero vamos como ciclando, vamos como normalmente platicando alrededor de eso. Y lo ponemos y haz de cuenta que solita la gente empieza así como a contar sus historias y a contar cosas que nunca habían platicado muchas veces a nadie en la historia de sus vidas. Es muy común que eso nos pasa, pues, o sea, que es como nunca lo había platicado con nadie. O sea, y a partir de ahí, se tienen ciertas reglas de hablar en primera persona, no dar consejos, no se interrumpe, se comparte a veces cualquier objeto para que solo hable una persona. Entonces ya de por sí eso es muy complicado para un hombre, ¿no? Como escuchar toda la ronda, tantos hombres, ¿no? Ya va siendo parte de la experiencia. Y listo, o sea, no intervenimos, solito. Eso que suena súper simple es súper bueno y todos salen así de wow, me quedó súper bien, no, aprendí muchísimo de lo que tú dijiste. Pasan unas cosas que yo y Javier decimos, güey, no hicimos nada, pero, o sea, son cosas que se dan poco a poco. Obviamente luego hay hombres que ya que se da la charla y todo, sí se nos acercan y dicen, oye, yo sí ya me di cuenta que esto necesito terapeuta, mírate, aquí hay, vete con esta persona, o Javier a veces, o yo, y ya, como que es mucho llegar, desahogar, como que cada uno siempre cierra dándose cuenta de cosas, siempre, invariablemente de que, híjole, pues no me di cuenta que con mi hijo esto, me di cuenta que con mi esposa esto, me di cuenta que aquello, y nosotros como terapeutas, si aventamos una que otra de repente reflexión, ¿no? Como cuando sentimos, como que aventamos ahí como buscapiés para generar como mucha reflexión, pero ahí se no les quede como pensando. Exacto, sí, pero ahí no intervenimos de que pues tú tienes una pauta de así, ¿no? O sea, porque no es el espacio y porque no sería ético que pues los demás escuchen algo que, o sea, nosotros solo como que vamos generando preguntas. Y lo hacen de manera general y sí. Sí, como que nomás vamos incitando que se dé un poquito la conversación, hacemos un cierre y si vemos a alguien que pues quedó más movidón, nos acercamos uno a uno, pero lo más interesante es que el círculo es quien sostiene al círculo, ¿sabes? O sea, realmente es un tema como de fraternaje, pues, o sea, no es un tema de... Justo nosotros nos queremos desmarcar de esa figura de que tiene que haber un hombre que me guíe, pues. O tiene que haber un gurú o es que justo eso es más de lo mismo. Ahora tú sé tu gurú, pues. O sea, tú sé tu líder, pues. O sea, yo te ayudo y te sostengo porque estás obviamente jodidón, pero pues es que tú te empoderes y tú te des cuenta de lo
malo y lo bueno. Porque si no, pues hay muchas otras personas que sí te ofrecen eso, ¿no? O sea, o cultos o religiones o muchas otras cosas que no son ni buenas ni malas, pero es otra cosa. Pues. Acá es un espacio para hacerte cargo. Okay. Y te acompañamos cariñosamente, obviamente. Ricardo, ¿qué piensas de estos tan sonados ahorita en redes, gurús de machos alfas, de hombres de alto valor, que también está al lado de las mujeres, pues, pero claro, ahorita enfocándonos a los hombres? Sí, justo hace poquito escuché un podcast que hablaba de los speech motivacionales, y me gustó mucho este podcast porque justo como que decía, ok, todo eso es lo que a él le funcionó, ¿no? O lo que a estas personas les haya funcionado, ¿no? Pero pues tú no sabes realmente la otra persona que está viviendo en su propia vida, ¿no? Entonces, creo que solo por esa simple razón son extremadamente riesgosos. O sea, porque no puedes, independientemente de la cuestión ética o de responsabilidad de quien es el gurú y está diciendo hagan esto y aquello porque me funciona, creo que eso pues son sus decisiones, pero como consumidor de ese tipo de personas, o sea, es muy riesgoso que tú creas que porque tú viste que al otro le funcionó, o sea, a ti te va a funcionar, ¿no? Uno, porque muy probablemente estás viendo el 70% o el 50% de la realidad de esa persona o incluso menos. Y dos, porque pues tú tienes que enfocarte de nuevo a lo que tú necesitas, pues, o sea, creo que esta como pulsión, ¿no? O esta siempre gana de que alguien me diga qué hacer, pues, o sea, y eso, igual va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero es porque la verdad es que la gran mayoría de los hombres en México vivieron con padre ausente o vivimos con un padre ausente, ¿no? Y entonces creo que hemos visto muchísimo que... Corte otra vez. Sí. Hemos visto muchísimo que con esta onda del papá ausente, que todos lo vivimos por casi regla, pues se nos genera luego mucha esa necesidad de que, oye, necesito así, ese hombre se ve bien cabrón y guapo y, ¿no? Como que es bien fácil caer en esos estereotipos. De nuevo, yo no digo que todos sean así, ni digo que no te pueda servir como una fuente de inspiración, ¿no? Así como si ves algo que te guste mucho y digas, mira, voy a tomar estas dos cosas y de otras, pero si no lo integras a un discurso personal adecuado a tus realidades, creo que es un poco pues falso y peligroso. O sea, yo creo que hay más probabilidades que eso te genere un tema negativo que algo positivo. O sea, creo que por ahí va mi speech, pero por el tema comercial y de negocio de nuevo. Yo tengo la broma con una amiga que le digo, es que la neta, hacer un culto, qué negociazo, ¿no? Entonces decimos, güey, hay que hacer un culto, güey, la neta nos iría 10 veces mejor, güey, ¿no? Porque pues es lo que quiere la gente, ¿no? La verdad, güey, porque es fácil, porque ya nomás tienes que ir, tienes que pagar, y es de nuevo, irte por el caminito de no hacerte responsable y de no entrarle a tu cotorreo. Lo que nosotros vendemos, es paradójico porque es muy bueno, pero implica ponerte a chambear un montón, ¿no? Entonces como, tengo que pagar y ponerme a chambear, ¿no? No suena buen trato, ¿no? Y con los hombres todavía menos, ¿no? Que creo que estamos más acostumbrados a, pues yo pongo la lana y tú arréglame, ¿no? Entonces sí, definitivamente yo invitaría a los hombres que ven ese tipo de cosas, que pues tomen lo que puedan. Si les funciona, qué cool. Si no les funciona, pues que realmente se vayan más bien hacia uno mismo, pues, ¿no? Hacia tú. Esta cuestión que, bueno, voy a seguir en lo de las redes, que se escucha mucho este pleito muy casado y de moda entre hombres y mujeres. La cuestión, por ejemplo, mucho de lo físico, de lo emocional, esto que dices de tener como un ejemplo. Hay como esta guerra ya desde ese tiempo de, ¿cuándo has visto un hombre
llorar o sentirse mal porque no se parece a Brad Pitt. Claro. O porque no tiene el traje de quien quieras. Y como echando esto de que las mujeres nos fijamos más en este tipo de cuestiones, no digo que no importe o que sí importe, pero claro. ¿Qué tanto crees que esta cuestión justo de que los hombres no pueden sentirse mal por estas cosas puede llegar a afectar? Yo creo que yo lo que he encontrado como símil al cuerpo, digamos, yo creo que a los hombres nos afecta un montón también el tema del cuerpo y todo, pero yo he encontrado más sensibilidad en el tema del dinero. O sea, incluso con una amiga platicaba mucho como la inseguridad a veces que le instauraron a la mujer con el cuerpo, al hombre se lo pusieron más del lado de la lana, ¿sabes? O sea, siento que emocionalmente a un hombre le pega mucho más esa parte profesional, creo que es donde más tiene como estas inseguridades por este lado, y que tal vez el cuerpo pueda que no sea, pero eso no quiere decir que haya cosas que lo hagan sentir súper sensible, o lo hagan sentir súper triste, o lo hagan sentir súper exigido y que no está logrando las expectativas, ¿no? O sea, creo que es un poco lo mismo, es el mismo malestar de no ser suficiente, ¿no? Pero creo que los hombres lo manifiestan más en la lana, y a veces también con el cuerpo, a veces con las dos, ¿no? Creo que depende ahí sí de cada historia personal, de que hayan vivido, si tuvo por ahí desórdenes o hubo ahí temas, ahora sí que según las pautas de cada quien, pero sin duda ese no soy suficiente, que creo que es lo sintético de que te pongas triste porque no tienes el cuerpo de Brad Pitt o que no tengas su dinero, sí es algo que está bien fuerte en los hombres. Sí es también de las cosas que más encuentro en el hilo conductor, es esta sensación de no soy suficiente, porque al hombre también, estereotípicamente hablando, no digo que a todos, pero nos inculcaron un tema de competición súper agresivo. Entonces, pues desde ahí, pues te enfrentas a todo tipo de frustraciones, ¿no? Porque habrá cosas que sí puedes ganar, pero la realidad es que la gran mayoría de cosas no las vas a poder ganar, ¿no? Y todo eso que te genera no poder lograr eso que estabas buscando o logrando, si no lo trabajas por el lado emocional, es muy probable que empieces a tomar como caminos de evasión, ¿no? Que normalmente son más inclinados al abuso de sustancias, el alcoholismo, que también es una plaga. Sí, más permitido. Exacto, que también es una plaga fuertísima en el país, ¿no? Y que pues va mucho por ahí, ¿no? O sea, es cuestionarnos por qué tendremos tanto eso, ¿no? O sea, por qué habrá tanto alcohólico, por qué habrá tanto deprimido, por qué habrá tanto ansioso, por qué habrá tanta violencia. O sea, realmente es que es un tema de salud pública. O sea, y este término lo saqué alguna vez que me entrevisté ahí con un amigo que andaba en la política, y platicando salió este término y dije, pues sí, tal cual, sí es un tema de salud pública que afecta muchísimo al país en varios frentes, ¿no? Pero que apenas estamos tratando de ver cómo le entramos, ¿no? Es algo muy nuevo. La realidad es que por eso les digo, realmente creo que estamos así como en el inicio del ciclo, ¿sabes? Como que de algo que apenas va a comenzar y que pues va a ser todo este cambio de paradigmas que estamos viviendo ahora. Justamente esa parte que es el cambio de paradigmas. Te escuchaba y decía, claro, los hombres la parte económica porque tiene esta creencia que tienes el proveedor. Entonces, si yo no tengo suficiente dinero, pues no soy suficiente hombre. Las mujeres más es como de la trophy wife, tienes que ser una mujer perfecta físicamente. Entonces, ¿cómo les ha tocado vivir de repente cuando el hombre logra hacer este cambio y decir, ok, ya dentro de esta manera de ser, en conflicto a lo mejor con la esposa, con las mujeres? O sea, ¿les ha generado como un conflicto el cambio? Yo creo que en general es como que muy lento, ¿no? Como ese cambio yo no lo he visto así como ya, incluso con el tiempo que llevo, siento que vamos muy despacio. Okay. O sea, creo que ni siquiera he sentido así ese, no, ya tengo a 3 hombres que están ahí, o yo incluso así de que ya 10 de súper brinco. Pero hablando tal cual experiencia personal, que es súper gratificante. O sea, la realidad es que
pues es cargar el peso, es cargar todo, o sea, pues ¿quién no lo va a querer? Pues, ¿sí me explico? O sea, a mí me ha resultado personalmente algo muy positivo, porque me ha permitido, pues sí, ser más equitativo con una esposa que también trabaja y también es muy productiva, y como apoyarla en su carrera. Ahora que acabamos de tener una bebé, me ha permitido poderme acercarme mucho más, que probablemente si hubiera tenido una mentalidad como la que tenía antes, como súper tough y macha y agresiva, y digo, híjole, me hubiera perdido esto, o sea, se me haría una tontería, ¿no? O sea, entonces, esas ganancias que vas teniendo en poderte vincular, o ahora en el trabajo, ¿no? Que tengo igual emprendimientos y cositas, pues te generan toda clase de frustraciones, y digo, qué a gusto poderlas platicar con ella, ¿no? Y poderme vulnerabilizar a tenerme que ir de borrachera con mis amigos y amanecer súper jodido el día siguiente, y empezar a generar un círculo vicioso. Entonces, para mí es muy claro los beneficios, una vez que incrementas que pasas ese umbral, perdón, de incomodidad, porque pues es un deal que para mí no hay pierde, pues realmente los hombres que te empiezan a atacar y estás en contra, y es como que digo, como que no estás entendiendo que esto, o sea, no estás entendiendo que esto mismo a ti te perjudica, ¿sabes? O sea, como que no es un tema contra el hombre, que eso es otra cosa bien importante, es un tema contra el mindset, ¿sabes? Que es como o sea, es como el software, ¿sabes? No estás haciendo contra la computadora, o sea, es como lo que está procesando la computadora, es lo que se está modificando, o sea, y que ojo, y eso lo leí justo en un libro de feminista muy, muy bueno, de una española que se hace llamar, es anónima, que se hace llamar Barbija Puta. Es muy controversial, pero es buenísima para desmenuzar todo, y dice, este es un tema que, digamos, es como un mindset en el que se corre todo el sistema, pues. O sea, los hombres somos como como los que tienen el estandarte, ¿no? Del patriarcado y todo, pero realmente es un mindset que también se introduce en las mujeres, pues. O sea, también lo viven las mujeres, también los viven todos, y eso lo hemos visto incluso con hombres que luego ya quiero empezar a ser más sensible, y la esposa es como, ¿de qué me hablas, no? O sea, la mujer soy yo. Sí, exacto. O sea, ¿cómo, ¿qué hacen esos comentarios? ¿Cómo voy a vivir eso si yo nunca tampoco vi un padre así? Entonces, es como abrir nuestra mente, que es algo más allá de hombres y mujeres. ¿Sí me explico? O sea, es como, es un mindset social, ¿no? El que se está modificando. Por eso les digo, es que el otro lado les conviene a todos. Como mujer te conviene, como hombre te conviene. O sea, yo no veo desperdicio en hacer todo más equitativo, porque es en el poder, sí, pero también en todo lo demás. O sea, tú también ya vas a poder... pero bueno, entiendo que hay muchos miedos a lo nuevo, hay mucho miedo a esto, y también entiendo que, y eso sí siento que es totalmente agenda política con beneficios muy específicos de ciertas personas de poder, generar conflicto y generar polarización, pues. O sea, yo siento que es esa capa que les digo que es como la que tenemos que atravesar, porque si no nos quedamos en la pelea de lavadero, pues, ¿sí me explico? De rojo contra azul, azul contra rojo, o sea, hay que transitar eso, porque es bien fácil quedarte en el chisme, ¿sabes? Es bien fácil quedarte ahí en la controversia y en el si es bueno y es malo, pero esa agenda sí creo que nos perjudica a los ciudadanos, a las personas, y eso pues no tiene nada que ver con... O sea, ese conflicto no es para mejorar a la humanidad. Ese conflicto pues son conflictos políticos de gente que se agarra de cualquier movimiento para generar este tema, y creo que nosotros como personas tenemos que ser inteligentes y críticas para darnos cuenta que eso es una conversación ideológica. Esto es, vete a ti como persona, ya olvídate. O sea, por eso digo, olvídate de los términos, si soy machista, si no, porque luego eso es una barrera de muchos hombres, como, ¿cómo voy a ir a eso? Porque si voy a eso, voy a aceptar que soy machista, entonces, ¿sí me explico? Y es como, es que son puras etiquetas que limitan
vete a cómo estás viviendo tu vida como persona, güey. O sea, qué tan feliz eres, qué emociones pasan en tu día a día, cómo estás en tu trabajo, cómo estás con tus proyectos, estás pudiendo sostener las cosas, estás pudiendo sostener tus relaciones, estás pudiendo tener vínculos sanos, estás pudiendo, ¿sabes? O sea, eso es lo importante, ¿no? Y eso es a lo que les digo con el cambio de mindset, pues, o sea, realmente este otro mindset más separatista, más de la mujer esto, el hombre esto, más enfocado a simplemente producir y estar así, sin mucho sentido, sin mucha conexión con cada persona. Creo que está empujando mucho a que cada quien se pueda cuestionar qué onda con su vida. Se me hace chido, se me hace interesante. Este tema que dices tú, cambio de mindset, ¿hay alguna manera como de este nuevo cambio, como que se les explica también a las parejas de estos hombres que van, todo esto? O sea, ¿cómo hacer esta equidad de decir, a ver, se está modificando esto y tú también para que lo vayas como tratando, ¿no? Sí, de hecho, justo la evolución que nosotros vemos natural es que eventualmente no existan ni hombres de mujer, ni círculos de hombres ni círculos de mujeres. Que sea mixto, totalmente, sí. O sea, nosotros es lo que estamos proyectando, qué es lo que va a suceder. O sea, nosotros quisiéramos que ya no hubiera círculos de hombres para hacerlos mixtos, pero sí vemos que todavía hay mucha chamba que solo se puede hacer sí cuando estás ahí con el hombre, pues, o sea, sí cambia algo cuando están las mujeres, sí lo hemos reflexionado, pero creo que para allá tendríamos que ir. O sea, nosotros siempre proyectamos eso, ¿no? Que eventualmente pues ya puedan ser círculos de... Simplemente círculos. Exacto, sí, de personas, de humanos, de humanas, que están hablando de sus temas, que están vulnerabilizándose y que pues están espejeándose, están siendo comunidad para estar mejor, ¿no? O sea, por eso les digo, pues como que no hay desperdicio, pues realmente todo lo demás es ruido, pues, o sea, pero es ruido que yo también transité, o sea, yo tuve que romper eso para poder llegar acá. O sea, yo era anti esto. O sea, yo era anti este movimiento. No movimiento, sino era anti este tipo de cosas porque pues traía todos estos pensamientos como bien rígidos de bueno, malo, bueno. Pero son procesos personales, poco a poquito. Sí, ahorita que mencionas esto de que estabas en contra, la verdad, bueno, ahorita en el corto medio lo platicamos un poco, pero es que justo yo también estaba muy a la expectativa de este tema y creo que porque malamente yo sí me he dejado llevar por estas cuestiones que mencionas como de movimientos más populares, de machos alfas, de todos estos que ya mencionamos. Y sí creo, o me gusta mucho, mejor dicho, el cómo tú lo manejas, porque sí más que una cuestión de hombre contra mujeres, creo que es una cuestión, lo acabas de decir, de que se rompa el sexo, o sea, de que no importa si eres hombre o eres mujer, los sentimientos están, y el trabajo personal puede estar ahí. Exactamente. Sí, y que es otra cosa que también quiero dejar claro, o sea, hay muchos hombres que requieren mucha más fuerza y acá es como apoyarlo a que así sea, ¿no? Y que sí saque lo alfa que puedes tener dentro de ti porque sí lo necesitas, ¿no? Para tu día a día. Y habrá otros hombres que pues todo lo contrario, ¿no? Necesitan como reflexionar un poquito, como dar un paso atrás. Entonces, es justo eso, como dejar de percibir un modelo como lo único bueno y adecuado y poderte abrir a ver qué onda contigo, ¿no? Sí, la verdad está muy bueno. Gracias por la plática. No sé cómo vamos. Del tiempo creo que ya, ¿verdad? Ya, ok. Sí. Genial. Pero muchísimas gracias, Ricardo. Antes de despedirnos y obviamente agradecerte, ¿qué recomendarías y en dónde te pueden contactar para las personas que están interesadas? Nos pueden encontrar como Canoa, Bienestar Masculino en Instagram. Ahora solo estamos haciendo círculos. Estamos por iniciar con salidas al bosque, como para hacer senderismo. Y empezar a mezclar ejercicio con plática. Queremos hacer ese experimento que sentimos que va a estar bueno. Ahí nos pueden encontrar.
¿Y qué recomendaría? Pues como reflexionar personalmente con esta charla o con cualquier otra cosa que te pueda mover tus fibras, ¿no? O incomodar, o sea, que como que aguantes la incomodidad y te vayas un poquito más atrás para que sí puedas ver al final, independientemente de si es feminismo, machismo, todo eso, como invitar más bien a los hombres que se puedan cuestionar cómo están ellos. Okay. O sea, si se sienten bien, si están durmiendo bien, si están comiendo bien, si les está yendo bien en la chamba, si les está yendo bien en las relaciones, si están cercanos con la gente, si están teniendo amigos. O sea, y que si ven que un área de esos está mal, pues que lo pueden aceptar y que hay un montón de hombres, y se los aseguro, que tienen los mismos problemas que ustedes, que no pasa nada y que se acerquen con el amigo, con el cuate, o sea, que no se guarden las cosas. Eso sería como el primer tema, que no se lo guarden y que se animen a su manera y con quien quieran de ir a hablar, porque es el primer paso de aceptar que pues uno no está bien y que no pasa nada, pues que normalicemos que estamos bien, luego no estamos tan bien y que es un ciclo natural. Se vale estar mal. Sí, exacto. Sería mi invitación, recomendación, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ricardo, por compartirnos. Creo que es un tema muy interesante. Estaría padre ver cómo va evolucionando. Claro. Que después puedas platicarnos y celebrar estos círculos mixtos. Estaría increíble. Y claro, pues esto es lo que pasa con las nuevas masculinidades. Y no se olviden seguirnos también en nuestras redes. De qué pasa con en Facebook, Instagram y ya. Y para algún proceso en Kepri. En las redes de Kepri también vamos a poner la información de Canoa para las personas que estén interesadas. Ricardo, muchísimas gracias. Como dice Brenda, personalmente, como te menciono, gracias también por quitarme a mí esta idea que tenía que era algo más entre lucha de géneros, de sexos. Qué padre que estén haciendo esto y qué padre que haya este tipo de espacios. No, pues gracias por la invitación, la difusión, y se necesita pues hacerle más ruido a esto y que la gente se dé cuenta y meta otra posibilidad a que solo hay dos maneras, ¿no? Sino que meta la variabilidad. Eso creo que genera pues cambios positivos en las sociedades, y hoy creo que se necesita mucho meter un tema más conciliador que separatista. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todos.